Vamos al cristalazo con Rafael Cardona, enfocados, estamos de acuerdo en ello, en el tema de Ciro Gómez Leiva, lo que no se dijo, lo que se dijo en la mañanera hoy en el antiguo Palacio del Ayuntamiento realmente pues no agregó absolutamente nada, hubo mucho ruido y como dice la conseja popular, pocas nueces. ¿Qué significa la presencia de López Obrador en el Palacio del Ayuntamiento? ¿Qué significa el no avanzar en el caso y que vuelva a tomar el presidente el discurso de que pudo haber sido un atentado, un autoatentado, y si no, en todo caso, algo para perjudicar a su gobierno? Insisto, asumiéndose él como la víctima y no como el periodista que pudo haber perdido la vida. Rafael, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Me da mucho gusto saludarte y quisiera comenzar este comentario por las últimas cosas que tú has expuesto. ¿Qué significa que el presidente de la República vaya a sus antiguas oficinas y ahí monte el escenario de su conferencia de todos los días? Bueno, significa únicamente lo que ha significado sus más recientes acciones de gobierno, un respaldo a una candidata que se tambalea. Si no estuviera en condiciones de fragilidad la candidatura o la posibilidad de la señora Sheinbaum, no necesitaría tantos apoyos, tanto respaldo y tanta sustitución de sus capacidades por las capacidades de otros. Si en verdad la policía fuera lo maravillosa que ella dice que es, sin quitarle méritos a los éxitos que ha tenido el señor García Harfuch, pues no necesitaría 6,000 soldados en el metro. 6,000 soldados, que ya lo hemos dicho, pues no han servido de mucho. Y después, Pepe, ¿qué implica toda esta redefinición que el presidente hace sobre la naturaleza del atentado? Implica algo que yo podría llamar la incongruencia del poder. ¿Y por qué digo que este es un poder incongruente? Porque es un poder que no se da cuenta de sus propias dimensiones. Y entonces sustituye las dimensiones que tiene por las dimensiones que cree merecer. Y lo explico. Nadie en los últimos años ha tenido una concentración de poder tan grande como este presidente. Ni siquiera los presidentes de la autocracia priista, ni Gustavo Díaz Ordaz, ni Luis Echeverría, porque aquí el control que se mantiene no tiene ni siquiera contrapesos internos, que sí existían en el viejo PRI. Y los contrapesos internos del PRI fueron tan notables como se lo podríamos preguntar a Luis Donaldo Colosio. Pero sin meternos demasiado en la historia del PRI, metámonos en lo de hoy. El presidente concentra facultades, potencias, capacidades suficientes para haber logrado en los primeros 3 años las modificaciones constitucionales, la creación de instituciones, el derribo de otras, hacerse de todas las áreas del poder bajo su mando. Y sin embargo es un poder que todos los días nos dice que tiene miedo. Tiene miedo de que los accidentes en el metro sean producto de un sabotaje. Tiene miedo de que el atentado contra la vida de un periodista sea exclusivamente un acto de sabotaje. Y él dijo, esto es sabotaje, esto es subversión. Yo hace mucho que no escuchaba hablar de movimientos subversivos. Eso se empleaba mucho en el PRI de los años 70. Con el argumento de la subversión, muchos de los colaboradores y amigos del actual presidente estuvieron en la cárcel. Eran subversivos, eran comunistas. Ahora no, ahora son simplemente subversivos de derecha que son capaces de organizar un autoatentado con muchas personas en su organización. Y se pregunta el presidente, ¿y para qué querían a tantos? O sea, dice, con 3, 4, pero acá son 12. Yo no conozco el manual del perfecto atentado. No sé si se necesitan 3, 4, 12, 10 o 15 o 20. Nunca he cometido un atentado, pero habría que conocer ese manual.
el atentador sin maestro, el saboteador sin maestro. Pero él dice que le ha dado un impulso a la Procuración de Justicia, cosa que no es su responsabilidad, sino la de una fiscalía autónoma que hay en la Ciudad de México y que se le puede untar al queso gruyère. Y entonces dice que lo ha hecho porque, imagínense, dicen, la campaña de desprestigio en contra del gobierno si esta vida humana se hubiera perdido. Lo importante no es la vida humana, sea la de Ciro o la de cualquier otro de los decenas de periodistas asesinados. Esos no importan porque esos no iban a celebrar sus exequias, nadie, en medio de una campaña de desprestigio en contra de este gobierno que tiene todo el poder, pero que también tiene toda la sombra de que fuerzas oscuras, y a veces no tan oscuras, atentan en su contra y le organizan sabotajes y está en manos de grupos subversivos. Pero va más allá. Ya no es una cosa que afecte al gobierno, es una cosa que afecta al Estado, porque dijo, la instrucción que yo di es por esto, pero también es un asunto político y también tiene que ver con la seguridad del Estado y más aún, tiene que ver con la estabilidad del país. Entonces yo me pregunto, de veras, tanto poder concentrado puede tener una faceta declarativa tan frágil, tan de temor acumulado, de decir, estoy siendo víctima de una campaña subversiva. Antes nada más éramos los periodistas los que lo habíamos supuestamente atacado, más de como atacaron los periodistas de su tiempo al presidente Madero. No, ahora ya no es simplemente la malévola prensa que difunde mentiras e infundios, no. Ahora son fuerzas que están haciendo movimientos subversivos y de sabotaje en contra de la estabilidad del país. Y en realidad, Pepe, yo creo que si ese es el motor, si ese es el detonante que impulsa algunas acciones presidenciales, bueno, pues podemos entender que estamos frente al principio de un endurecimiento de las respuestas. Si el gobierno se siente amenazado, el gobierno actuará en consecuencia con las dimensiones de su amenaza o las dimensiones de su temor. Gracias Rafael, como siempre, por tu comentario, tu cristalazo. Gracias, Pepe, buenas noches Gracias, a todos, buen fin de semana. Igualmente para ti, gracias.